Señor, queriendo también poner nuestra mente, nuestro corazón también a tu disposición, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, también nuestras necesidades espirituales, las ponemos en tus manos. Sé propicio, Señor. Queremos que este tiempo sea de edificación espiritual para tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, sabiendo la dependencia que tenemos de ti, la necesidad que tenemos de ti, Señor. Y que seas tú proveyendo a cada uno de los hermanos que estamos acá reunidos todo lo necesario para comprender el mensaje que tiene tu palabra contenida en cada uno de sus versículos, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad de acercarnos a tu palabra. Queremos hacerlo con reverencia, Señor, y con un temor consecuente, Dios, sabiendo que es tu palabra la que nos estamos acercando, Dios. Permita, Dios, que este tiempo sea para provecho de tu iglesia y que todo este servicio sea para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Bueno, hermanos, habíamos empezado en la clase anterior con el cuarto capítulo de esta confesión de fe que se titula De la creación, y habíamos visto cómo la Trinidad, así Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenían una participación revelada por la propia Escritura en la creación del Señor. Habíamos visto incluso algunas tendencias que hay de interpretar la creación de una manera diferente a como nos lo revela la Biblia. Y hoy vamos a estar viendo el segundo párrafo de este capítulo que estamos en, es el primer párrafo de la página 13 de la Confesión de Fe. Y vamos a empezar a darle lectura. Dice: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolo actos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia, santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a libertad de su propia voluntad que era mutable. Es decir, vemos algunas cosas interesantes en este párrafo. Fíjense que la corona de la creación, lo último que creó Dios, después de haber creado todos los animales y todo lo que podemos apreciar en la tierra, dice que creó al hombre, es decir, hombre y mujer. Vamos a ver algunas cosas, no me quiero adelantar, algunas cosas que tiene este párrafo interesante y que hoy hacen, aunque esta confesión de fe es de 1689, vemos como hoy el mundo está tratando de decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo, y hay cosas que nos revela este párrafo que los vamos a estar viendo un poquito más adelante, que nos queda claro, por supuesto, en correspondencia con lo que revela la Biblia. Esta confesión de fe defiende esa creación, ese diseño que ideó nuestro Señor para crear la vida en la tierra. Y también vemos algo, fíjense, que haciendo los actos para la vida con Dios, para que fueron creados. Así que Dios, cuando creó a Adán y a Eva, le puso todo lo necesario para que pudieran vivir en comunión con Él. Sin embargo, bueno, esa libertad de su propia voluntad y que los arrastró al pecado fue lo que hizo, lo que los separó de la presencia de Dios, es decir, rompió esa armonía que había entre Dios y los hombres. Un poco que resumen de este de este segundo párrafo. Pudiéramos decir que de alguna manera está contenido en esta diapositiva que les presento. Dice: ¿qué enseña esta sección o este párrafo? Que Dios, después de haber creado a todos los habitantes de la tierra, creó al hombre varón y hembra sin intermedio alguno. Sí, dos cosas importantes. Dios no creó, ustedes saben hoy los movimientos que hay por ahí de defender todas estas locuras de la corrupción humana, de los transgéneros. Fíjense, el diseño fue varón y hembra, no medios hombres o medias mujeres, como hoy nos quieren
meter por los ojos, que es algo normal, que un hombre se sienta en un cuerpo una mujer, o una mujer en un cuerpo un hombre, esas locuras, y cómo nos los quieren presentar como algo que debemos respetar, como algo que debemos defender. Incluso sabemos que hoy cualquier película, novela, serie nos presentan esos hechos como algo común. Y miren, va en contra, no tenemos nada en contra del deseo de una persona hacer con su cuerpo lo que él quiera. Lo que sí tiene que estar claro, esa persona que decida hacer con su cuerpo lo que no está establecido por el diseño divino, es pecado. Y esa es la posición que ha defendido la Iglesia y que nos presenta acá la confesión de fe. Creó al hombre varón y hembra, no otra cosa, sin intermedio alguno. Es decir, no necesitó de nada ni de nadie para crear hombre y mujer. Dice que Dios creó un par humano de quien desciende por generación toda la raza humana. Es decir, tenemos que tener bien claro que el tronco del cual salimos todos salió de ahí, de esa pareja de hombre y mujer que creó Dios en el jardín del Edén, es decir, a Adán y a Eva. Que Dios creó al hombre a su propia imagen, procediendo un alma racional e inmortal, fue dotado de toda inteligencia, justicia, santidad, teniendo dominio sobre la creación inferior. Algo interesante de este último aspecto que le pongo en la diapositiva. Creó el hombre a su propia imagen. Ya habíamos visto este tema, que no se refería a la semejanza que tenemos a nuestro Dios. No se trata del aspecto físico, porque Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene dimensiones espaciales. Por tanto, cualquier semejanza que podamos tener a Dios tiene que ver con el tema espiritual. Y bueno, acá la misma confesión nos revela que fuimos creados para poder estar en armonía. Dice que nos dio con almas racionales e inmortales, haciéndonos aptos para la vida con Dios. Es decir, de la manera que Dios nos creó, estábamos aptos para estar ahí en su presencia, en armonía. Lo que pasa es que la caída del hombre fue la que creó esa separación de él. Otra cosa importante que nos revela, fíjense, que el alma racional es inmortal. La Biblia nos ayuda a comprender que cuando una persona muere, es la separación del alma del cuerpo. El cuerpo yace ahí en la sepultura y se convierte con el tiempo, los huesos se pueden convertir en ceniza, pero el alma es inmortal, así como nos lo revela aquí este segundo párrafo. Y otra cosa que podemos ver es que Dios, cuando crea a Adán y a Eva, le puso todo lo necesario para que no le faltara nada. Dios dice, enriqueció a Adán con el conocimiento necesario para que pudiera guiarse, dándole además una ley escrita en su corazón. Adán también gozó una revelación especial y directa de Dios. La Biblia nos revela en Génesis que que la comunicación que tenía Dios con Adán era directa, no era a través de un profeta o a través de ningún otro medio que no fuera directamente. Adán tuvo ese privilegio de escuchar la voz de Dios que le hablaba. Dice que Adán también gozó una revelación especial y directa de Dios, una revelación externa y especial de su voluntad. ¿Qué le dijo Dios? Puede comer de todo menos del árbol. Pero bueno, sabemos la historia que la mujer pecó y arrastró a Adán a que también la imitara. Dice, Dios creó a Adán santo y capaz de obedecer. Este era susceptible de caer, como sucedió cuando le sujetó a una prueba especial de obediencia, prohibiéndole comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aún de sus descendientes ya corrompidos, se declara que tienen la ley escrita en su corazón, una luz suficiente que los hace inexcusables. Recordemos que cuando habíamos estado en la primera parte del estudio de esta confesión de fe, nos decía que la propia revelación general, es decir, lo que nosotros podemos ver que es fruto de la creación del hombre, era
algo suficiente para que el hombre dijera, detrás de tanta perfección, de tanta belleza, tiene que haber habido una inteligencia sobrenatural para crearlo todo de manera perfecta, para que nada faltara. Y así como nos dice aún de los descendientes ya corrompidos, es decir, nosotros que heredamos de Adán esa herencia pecaminosa, se declara que tienen la ley escrita en su corazón, una luz suficiente que los hace inexcusables. Miren cómo estos dos textos nos ayudan un poquitico a reafirmar lo que hemos visto. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esa revelación general es suficiente para que nosotros profundicemos en ella y nos digamos, hay algo extra a la fuerza humana detrás de esta creación, a esta perfección, a esta belleza, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Dice también en Romanos 2, versículos 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiendo sus razonamientos. Volvamos un poquitico atrás, al último dice, aún los descendientes ya corrompidos, es decir, nosotros, se declara que tienen la ley escrita en sus corazones. Miren lo que nos está diciendo aquí Pablo en la carta a los romanos, porque cuando los gentiles, es decir, esas personas que no conocen a Dios, que están en el mundo, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, se comportan de manera correcta. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando a la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencia y acusándolo, defendiendo su razonamiento. El hombre, corona de la creación. Bueno, lo hemos dicho en otras clases, Dios, todo lo que formó, según nos revela Génesis, fue por el poder de su palabra. Lo único que formó con sus manos fue al hombre y lo puso como corona de la creación. Habíamos visto incluso la semejanza que menciona la Biblia del hombre con Dios. Precisamente era también esa posición de liderazgo o posición de estar por encima de la demás creación. Es decir, Dios, como autor de la creación, tiene derecho de propiedad, lo habíamos visto, para hacer con ella lo que Él estime conveniente. De alguna manera Dios le puso en el hombre esa capacidad de liderar todo, enseñorearse sobre todas las demás creaciones, así como dice Génesis, señorearse sobre los pájaros, los peces, es decir, sobre toda la creación. Dios también puso al hombre como esa corona, como ese liderazgo que Él quiso que alguien fuera quien tuviera el papel de liderar la creación, la conducción de la creación que Él había hecho. Dios, después de haber creado todos los otros habitantes de la tierra, creó al hombre sin intermedio alguno, lo habíamos dicho anteriormente, dotó al hombre de todo lo necesario para que reinara y se enseñoreara sobre toda la creación, haciéndolo apto para la vida con Dios. Es decir, fíjate, no solo de Dios ese liderazgo, esa capacidad de conducir y de señorearse sobre toda la creación, sino que le dio todo lo necesario para que hubiera esa armonía con Él en su reino. Sabemos que el pecado fue el que rompió esa armonía. ¿Qué plantea la hipótesis de la evolución o desenvolvimiento? Miren, así como vimos detractores de la doctrina que defiende la confesión de fe bautista con respecto a la primera parte de la revelación de Génesis, donde Dios creó los cielos y la tierra, con el tema de la creación del hombre también hay determinadas corrientes que se han encargado de tratar de minimizar la verdad que nos revela la Biblia y defender ideas que no han podido demostrar con ningún argumento. Dentro de las cosas que defienden estas corrientes que defienden la evolución o desenvolvimiento, es decir, distintamente se usan esos términos, dice, niegan que el hombre fue creado directamente por Dios.
sostienen que los organismos vivientes más simples se fueron desarrollando o evolucionando gradualmente hacia los más elevados o más complejos. Recordemos que habíamos dicho que en el tema de la creación, científicamente se ha demostrado que las explosiones de las estrellas supernova, se ha podido demostrar que compuestos de menos complejidad pueden convertirse en materiales de mayor complejidad. Un poco que basado en esa teoría que sí se ha podido demostrar científicamente, ellos dicen que igual los primeros seres vivientes eran de menor complejidad y que se fueron desarrollando, fueron evolucionando hasta convertirse en organismos más complejos. Dice, conciben el surgimiento del hombre en el momento que las condiciones de la evolución iban siendo más favorables a su existencia. Es decir, ellos concibieron que los animales y los organismos vivos en sentido general eran simples, se fueron desarrollando y llegó un momento que ese desarrollo dijo, bueno, este es el momento oportuno para que salga el hombre como una forma más evolucionada, más desarrollada de ese desarrollo que ellos conciben. Dice, esta hipótesis no ha podido comprobarse ni por un solo ejemplo de ser vivo que haya pasado por la transición de una especie anterior a otra elevada. Tampoco los restos fósiles han podido apoyar esta idea. Lo único que se ha podido demostrar es la capacidad de adaptación a los cambios del entorno en que se desarrollan. Es decir, eso sí se ha podido demostrar. Recuerdo en nuestro país, en Cuba, un proyecto que lo desarrollaron los militares que desarrollaban, es decir, criaban tilapias que son de agua dulce, la criaban en agua de mar. Era un experimento novedoso, se ponían estanques después que los alevines, que es como se le llaman a los peces más pequeños, tenían cierta talla, se iban a esos estanques y paulatinamente se iba convirtiendo esa agua dulce en agua salada y podían sobrevivir, incluso alcanzaban tallas más grandes, el sabor cambiaba. Es decir, se ha podido demostrar que los organismos pueden adaptarse a diferentes condiciones, incluso a condiciones a veces hostiles para la vida. Eso sí se ha podido demostrar. Pero que los organismos más simples se desarrollen y sean más desarrollados, en ningún caso la ciencia ha podido demostrar que esa teoría tiene un argumento sólido como para defenderla y demostrar su veracidad. Otro elemento que hace insostenible esta hipótesis loca que acabamos de ver, dice, existe una inmensa distancia que separa al hombre de las especies inmediatas inferiores. Es decir, ellos dicen, fue desarrollándose la vida en la Tierra de tal manera que fue evolucionando, desarrollándose, y llegó un momento que las condiciones fueron propicias para que surgiera el hombre. Es decir, si eso fuera verdad, la especie que nos antecede en evolución, en desarrollo, es decir, la que pudiéramos considerar que está más cerquita del hombre, tuviera muchas de las cosas que tiene el hombre, porque, bueno, si fue evolucionando no era una evolución drástica, sino paulatina. Entonces dice, existe inmensa distancia que separa al hombre de la especie inmediata inferior, la incomparable superioridad de este, es decir, la humana, en tanto en naturaleza como en dote. Mire, echemos un vistazo a los animales que se consideran los más desarrollados y con más capacidad cognitiva, es decir, de aprender. Dice, dentro de los animales más inteligentes y desarrollados están las diferentes especies de monos, que muestran habilidades cognitivas avanzadas, pueden organizarse en grupos liderados por un macho. He visto algunos, si no ha visto esa documental, se los recomiendo, está impresionante, muy interesante, se llama la Isla de los Monos, como ellos tienen niveles sociales y, por ejemplo, los líderes, solamente los que son líderes en lo sucesivo, solamente son hijos de los líderes. No puede salir un líder de que no sea de ese mono que liderea. Es decir, hay cosas interesantísimas en los monos que quizás es lo que más podemos decir que se acercan a la vida humana. Dice que, por ejemplo, los chimpancés comparten el 96% de nuestro ADN y son capaces de usar herramientas, comunicarse a través de gestos, entender conceptos abstractos. Y incluso en esas islas se le ponen símbolos y ellos son capaces de interpretar. Así, fíjense
quizás ese pudiera ser el animal que más cercano está. En el caso del chimpancé, no es el resto de las variedades de monos, es el que más se acerca. El elefante, por ejemplo, con cerebros grandes y complejos, los elefantes demuestran una empatía, una memoria de largo plazo y habilidades de comunicación sofisticadas. Los delfines, los perros. Fíjense, no quiero perder tiempo en más cosas. Dice, nótese que aún estos animales teniendo estas extraordinarias cualidades, ninguno de ellos iguala ni siquiera se acerca a nivel humano. Es decir, otro elemento que podemos decir, esa teoría no tiene ningún argumento que sea creíble. Es decir, si fuera verdad, los que estuvieran más cerquita a la raza humana, nos pareciéramos muchísimo más y tuvieran más cosas parecidas a las nuestras. ¿Qué enseña la Biblia? Que el hombre fue creado directamente por Dios, sin intermedio, dice, el cual formó su cuerpo de materia térrea, así, de la tierra, creada con anterioridad. Sí, algo importante, ya la tierra había sido creada. Y el alma la tomó de la nada. Dice que Dios sopló vida. Dice, la Biblia enseña y confirma que Dios es el Padre de nuestro espíritu y de que somos inmortales, coherederos con Cristo. Miren la Biblia con lo que nos revela acá, lo que habíamos dicho. Entonces dijo Dios, eso está en Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense cómo vuelve acá, volvemos a ver, el diseño es varón y hembra, no la locura que hoy tenemos que defienden todas estas políticas, la LGTB y todas esas cosas. Dice, entonces Jehová, eso está en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por eso es que dice que de la nada puso el Señor en nuestro organismo vida. Ahora, interesante, ¿cuántas razas humanas existen? Estamos hablando que Dios creó al hombre y a la mujer, que todos tenemos ese tronco común de surgimiento de la vida en la tierra. ¿Cuántas razas existen? Yo creo que cualquiera de nosotros ha llenado un documento por ahí y te dice qué raza tiene, hispano, negro, africano, no sé qué, no sé cuántas razas hay conforme a las leyes humanas. ¿Cuántas ustedes creen que haya? ¿Cuál? Exacto. Es decir, fíjense, esto es un término más bien usado tiene varias justificaciones el término. Primero, en algún momento fue tema discriminatorio. Se decía, por ejemplo, la raza africana, la raza negra, se consideraba inferior y de alguna manera dice, bueno, si tú eres inferior, nosotros tenemos entonces la autoridad o la capacidad para estar por encima de ustedes porque son inferiores y cosas así, ¿no? Dice, la respuesta consensuada de la comunidad científica es que la categoría de razas humanas no es biológicamente válida. Existe una sola raza, la raza humana creada por Dios. Todos los seres humanos pertenecemos a una misma especie, Homo sapiens, y compartimos un ancestro común. El concepto de raza es una construcción social, histórica y cultural más que una realidad biológica. Se ha utilizado para justificar la discriminación y la desigualdad social. El hombre siempre buscando justificar sus incongruencias, sus pecados. Dice, Dios creó un par humano, varón y hembra. Volvemos a reafirmar la idea. Ese es el diseño de Dios. De esta pareja descienden por generación toda la raza humana en todas sus variedades. Las diferencias que se notan entre las diversas poblaciones humanas son básicamente externas. La diferencia que vemos entre las personas, como el color de la piel, la forma del cabello, los rasgos faciales, son el resultado de la interacción de múltiples factores ambientales. Mire, hermano, yo me recuerdo que esta pregunta se la hice a varias personas cuando yo empecé en los caminos de Dios, porque después que yo leí la historia de Noé, dije, bueno, hubo un antes y un después en la humanidad, porque ¿qué nos dice la Biblia? Que después del diluvio universal, ¿quién fue quien repobló la tierra?
fue los hijos de Noé. Aunque la información que da la Biblia de las características de los hijos de Noé y las esposas es bien limitada, solamente nos menciona que fueron ellos los que Dios le dio la orden de fructificar y poblar toda la tierra. La pregunta que yo le hacía, ¿cómo podemos explicar? Nos imaginemos que se parecían en algo, si eran blancos, si eran mestizos, no sé, pero ¿cómo podemos explicar que hayan chinos, que hayan personas color de la piel india, otros negros, otros blancos? Es decir, de verdad que eso realmente me resultaba imposible yo comprender eso, teniendo conciencia de que todos habíamos partido de una familia, ¿no? Es decir, la familia de los hijos de Noé. De ahí salimos todo después del diluvio universal. De verdad que no me lo explicaba. Alguien en ese momento me explicó estas cosas. De verdad que resultan difíciles a veces de poder decir, comprender. Y bueno, dice, a los asiáticos se le dice los países del sol naciente, y alguien me dijo, pues, los chinos están con los ojos cerrados porque el sol era tan intenso. Por supuesto, eso no está en la Biblia, hermano. Son comentarios que alguien tratando de explicarme mis dudas. Pero lo que sí podemos saber es que, por ejemplo, la piel negra generalmente, y los indios son en lugares donde el sol es muy intenso, y que la piel ha buscado, es decir, las adaptaciones al medio, a los cambios, a los factores ambientales, ha sido que eso sí se ha podido demostrar científicamente, que la piel negra es más resistente a los rayos ultravioletas. Y en el caso de las pieles blancas, sabemos que el sol es la principal fuente de vitamina D, esencial para la vida humana, y la manera que el cuerpo humano ha buscado de adaptarse a la falta de la intensidad del sol es buscando una piel más clara, que le es mucho más fácil absorber la vitamina D que nos proporciona el sol. Pudieran haber otros elementos, hermanos, no somos especialistas en el tema, solamente estamos abordando ese tema que tiene que de alguna manera que ver con este origen de la raza humana, y que nos pudiera causar duda cualquiera. Dice, bueno, ¿cómo explicar de una sola familia salimos después del diluvio universal todos y hay tantas diferencias físicas? Y reitero, las diferencias que se notan entre diversas población humana es básicamente externa. Digamos, un medicamento que es bueno para el corazón de un africano puede ser para un americano, un asiático o un europeo. Es decir, eso demuestra que genéticamente las diferencias que hay entre las diferentes poblaciones que tenemos en la Tierra son mínimas. Quizás la adaptación que se ha logrado, digamos, por ejemplo, en países africanos donde la pobreza es mucho más grande que en el resto del mundo, hay poblaciones que conviven con virus, con enfermedades que ya son genéticamente metidas en su ADN, y va un americano o un europeo a esos lugares y ese mismo bacteria o esas mismas enfermedades puede matar a alguien que no es de ese lugar. Es decir, ya el sistema inmunológico de esas personas ha logrado convivir con esas enfermedades, con esos virus, y viven, se mueren de otra cosa y no de eso. Es decir, eso sí se ha podido demostrar, que la adaptación del cuerpo humano a las condiciones ambientales, a los cambios que ocurren, es posible. Ahora, genéticamente, las diferencias son mínimas de cualquier población que usted compare con la otra. Dice, estas diferencias son superficiales y no reflejan diferencias sustanciales desde el punto de vista genético. Las diferencias que observamos entre las personas son el resultado de nuestra historia evolutiva y de las adaptaciones a diferentes entornos. Por ejemplo, la piel oscura protege a los rayos ultravioletas en regiones ecuatoriales, es decir, donde el sol es más intenso, mientras que la piel clara facilita la absorción de la vitamina D en las regiones con menos luz solar. Ahora, igual siempre hay personas que quieren pensar diferente a como nos enseña la Biblia, y hay detractores de la doctrina de la creación con respecto a esto de la raza humana y de las diferencias que existen entre diferentes partes, es decir, de las diferentes poblaciones del mundo. Por ejemplo, este señor Sir Carlos
el Lyell, disculpen mi pronunciación, no sé bien si está bien pronunciado o no, dice, plantea que de las posiciones en que han sido hallados los restos humanos, es decir, ellos se han basado en diferentes descubrimientos de fósiles humanos en diferentes lugares del mundo, deducen que el hombre ha existido en la Tierra miles de años antes que Adán. En otras palabras, este decía, oye, Adán no fue el primero. Antes de Adán habían otros seres vivos que se puede demostrar por esos hallazgos de restos fósiles, y que solo como antecesor de una variedad particular de raza. Incluso admiten que había otras variedades de personas, no sé cómo le llamarían específicamente, pero bueno, algo sintéticamente este hombre y sus seguidores defienden esta idea. Hay otro profesor Agassiz, este hombre se dice que tiene incluso una academia de personas con inteligencia distinguida, dice, sostienen que las diferencias entre las diversas variedades de la raza humana son tan grandes y persistentes, es decir, los negros no se parecen nada a los chinos, ni los indios a los americanos, y por ahí para allá ellos defienden que esas diferencias son tan grandes que es imposible, es decir, ellos no encuentran explicación que siendo tan diferente un negro de un indio que un blanco, que es imposible que hayan podido descender de los mismos padres. En otras palabras, es decir, esto que tenemos hoy a la vista nuestra no puede haber surgido de un mismo tronco humano. Tiene que haber salido separadamente de árboles genealógicos diferentes, y que es por eso que no se parecen los negros, los indios, los blancos, etcétera. Dice, la familia humana forma una sola especie y no varias. Lo habíamos visto. Dice, las diferentes clases de mezclan libremente y producen hijos, y esto a su vez también tiene la capacidad de reproducirse. Sabemos que la mezcla de las personas de diferente color de la piel, por ejemplo, o de un chino con una u otra persona, muchas veces en los descendientes vemos que se heredan parte de esos rasgos físicos, pero genéticamente los descendientes tienen identidad con sus progenitores. Sabemos que, por ejemplo, el estudio del ADN de una persona con respecto a otra hay diferencias, incluso se pueden establecer lazos de consanguinidad con el estudio de ADN. Ahora, eso en nada sostiene esta teoría de estos personajes que defienden algo diferente a lo que nos revela la Biblia. Dice, las naturalezas mentales, morales y espirituales de las diferentes miembros de la raza humana son idénticas. Así que usted puede encontrar un africano que sea creyente en Dios y que tenga una conducta correcta, al igual que va a encontrar gente inteligente, necio. Lo mismo va a pasar en la India, en Europa, en cualquier país de América. Es decir, cuando usted ve la identidad que tenemos, la raza humana, unos con respecto a otros, indistintamente, no importa el lugar geográfico en que nos encontremos, son idénticas. Y la capacidad para aprender, para crear habilidades, lo mismo usted la puede encontrar en un lugar, en cualquier punto cardinal del universo o de la Tierra. Usted puede encontrar personas que compartan esa característica que Dios le puso al hombre cuando lo creó. Dice, las investigaciones arqueológicas, históricas y filológicas indican el origen común de todas las naciones. Es decir, eso sí se ha podido demostrar lo que nos plantea la Biblia. Sin embargo, estas teorías de estas hipótesis, ninguna ha podido ser sostenida por pruebas contundentes que demuestren su veracidad. Dice, las Escrituras aseguran claramente esta verdad. Dice acá Hechos 17:26, y de una sangre, fíjense, de una, no de 3 o 4, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Creo que nos queda claro ahí que la propia Biblia lo revela. Dice, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Bueno, habíamos visto esa semejanza en el terreno espiritual, no en lo físico, porque nadie ha podido decir qué figura tiene Dios. Dios es espíritu y por tanto no tiene ni dimensiones,
ni figura. Dice, en cuanto a la constitución de su naturaleza, un espíritu moral, ¿sí? Esa condición de moralidad libre, personal, dotado de razón, esos aspectos son aspectos que puso Dios en nosotros y que se corresponde con esa semejanza que Él dijo que creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta naturaleza nos permite conocer a Dios y estar sujetos a su gobierno moral y podamos ser dependientes de Él. Fíjense cómo es, nos permite conocer. Ahora, hay personas que no usan esa capacidad que Dios nos puso y escogen estar en el mundo aprendiendo de las cosas que no son de Dios. Dice, también somos semejantes a Dios en cuanto a la perfección e integridad de su naturaleza. Eso incluye conocimiento. Hermano, Dios nos puso a nosotros como corona de la creación, pero la perfección del cuerpo humano, usted empiece a analizar cualquier animal el que usted quiera y ver cuántas... tienen cosas que nos superan. Digamos, los animales no se bañan y no cogen peste. Nosotros nos metemos 2 o 3 días sin bañarle y hay que salir corriendo al lado de nosotros. Es decir, hay cosas en que los animales nos superan, pero es que Dios, consciente de lo que estaba creando, les creó mecanismos a esos animales para que no tuvieran que bañarse, sino que propiamente su cuerpo generara ese sistema de limpiarlo. Digamos, los perros generan en el tronco del pelo un aceite que limpia su pelo y a no ser que estén sucios de cosas de comida o de lodo, no es necesario que lo bañemos. Incluso lo que se recomienda es peinarlo para regar esa propia sustancia que él genera, que es la que hace que se limpie su cuerpo. Pero miren, la perfección del cuerpo humano, los que han podido tener acercamiento a la medicina saben cuánta perfección hay en el cuerpo humano. Usted cuando tiene fiebre no es nada más porque está enfermo, es un mecanismo de defensa del organismo. Es decir, Dios le puso al hombre todo lo que le hacía falta. Manos para trabajar, para alimentarse, pies para caminar. Por ejemplo, usted dice, una serpiente, no, oiga, no tiene pies, tiene que arrastrarse. Nosotros no tenemos ese problema. Dios nos puso incluso los mecanismos para nosotros extraer de la comida que nos comemos el ATP, que es la molécula que hace que haya vida y fuerza, energía. Es decir, la creación de Dios fue perfecta en todo sentido, pero en el hombre le puso el extra. Dice, este incluye el conocimiento. Dice, y revistió del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, o capacidad para la... Se me acabó el tiempo, hermano. O capacidad para la recta apreciación de las cosas espirituales. Mira, tenemos una lástima, nos faltan unas cuantas cosas, pero bueno, vamos a dejarlo con esta última diapositiva. Dice, también Dios nos creó semejante a Él respecto a la autoridad y rango conferido en Él como cabeza de la creación. Lo habíamos comentado ya. Es decir, señoreese, fueron las propias palabras de Dios, señoreese sobre toda la creación, sobre los peces, las aves, las bestias. Así como Dios es el dueño de nosotros como autor de esa creación y tiene derecho a propiedad, bueno, algo parecido le puso al hombre de esa capacidad para ser líder o enseñorearse sobre todo el resto de la creación. Dice, el pecador vuelve a este estado, es decir, sabemos que el pecado es el que provocó esa ruptura, esa armonía, esa perfección que Dios puso en el hombre. Dice, el pecador vuelve a este estado cuando se regenera, disculpen, por la gracia de la iluminación espiritual. Dice, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. La justicia, santidad verdadera es la condición moral del alma perfecta y especialmente del carácter de los afectos predominantes y de la voluntad. Tenemos cosas interesantes que nos quedan ahí, pero vamos a dejarlo para la próxima clase porque se nos acabó el tiempo. Les pido que terminemos este tiempo con una oración. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Tú nos conoces, Señor, y sabes de nuestras necesidades. Permita que las cosas que nos revela tu palabra, Dios mío, no regresen vacías, sino, como dice en tu palabra,
permanezca en nuestros corazones, Dios, y que nosotros podamos poner en obra cada una de las enseñanzas que están contenidas en ella, Señor. Queremos honrar, queremos glorificarte a ti, Señor, sabiendo que eres tú el único que merece. Te pedimos que tú bendiga el resto de este servicio y que todo lo que se haga sea para glorificar y exaltar tu santo nombre. En nombre de Jesús oramos. Amén.